Cuidado. Pues bien, ahora nos toca exponer a nosotros por qué no guardamos el sábado. Pero antes voy a hacer una aclaración, porque dice Jesús, Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El hermano Francisco Taracena, yo lo conozco desde que yo era niño. Habló con mi papá una vez en un lugar que se llama Hierbabuena, hace casi 15 años. Él dice que mi papá le pegó y eso es mentira. Yo era niño, él viajaba en un carro que por ir alegando lo dejaron tirado en la frontera. Nosotros, como un acto de compasión, lo subimos al carro y lo llevamos. Nos paramos a medio río para echarle agua a las balatas del carro porque se estaban calentando y no agarraban freno. Y él quiso empezar a hablar con nosotros y le dijimos, no queremos hablar contigo, no tienes educación. Entonces empezó a insultarnos, fue él el que se corrió y ya lejos nos hizo señas de que nos fuéramos y que si queríamos pelear con él. Que se quedó tirado una semana en la montaña es mentira, porque nosotros llegamos a Comalapa, nos fuimos a platicar en la hacienda de Mango. Él pasó en una combi y todavía sacó su mano y su cabeza para burlarse de nosotros. O sea, es un mentiroso. Solamente aclaro eso. Y si él dice que es mentira, yo conozco a todos los hermanos que iban con nosotros ese día. Pero eso lo aclaro para que no inventen cosas. Dice también que a mi papá le pegó un derrame. A mi papá jamás le ha pegado un derrame. Es más, aquí viene un hermano carnal de mi papá. Si quieren vayan y pregúntenle al tío cuándo Francisco ha tenido un derrame. Nunca ha tenido un derrame. Son puras mentiras. Y entre los mandamientos que suponen cumplir hay uno que dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora, espérense, traten de no aplaudir para no perder tiempo porque este tema es grandísimo. Miren, yo voy a explicar por qué nosotros no guardamos el sábado. Es verdad que según la Biblia, en el Antiguo Testamento, el día de reposo era el sábado. Y que él dice, sí, pero aquí hay un catecismo católico que dice que todavía se tiene que guardar el sábado. Sí, si malinterpretas el catecismo, si lo lees parcialmente. Yo soy católico, yo leo el catecismo. ¿Por qué no nos citó los numerales del catecismo si es verdad que así dice? Y entonces corroboramos si es verdad que al pie de la letra así dice y como él dice, que supone que dice el catecismo. Es que no se puede leer solamente lo que me conviene. Uno tiene que leer todo para entender de qué se trata. Ahora, no voy a defender mi postura con mis propios argumentos. Yo voy a ir a la Biblia y quiero que entendamos esto. Es verdad, y nosotros los católicos no negamos que el sábado sea el día de reposo en el Antiguo Testamento. Y por aquí hay que empezar. La Biblia es un libro que tiene 73 libros para nosotros, 66 para ellos. Pero aunque sean 73 libros, no todos contienen la misma enseñanza. Esta Biblia por algo está dividida en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento. Y si uno le hace una pregunta a una persona, sentido común, ¿qué vale más? ¿Un zapato viejo o un zapato nuevo? Un zapato nuevo. ¿Qué vale más? ¿Un acta vieja o un acta nueva? Un acta nueva. Por puro sentido común. No se necesita ser gran teólogo. Ahora, la Biblia entonces hay que interpretarla. Si quiere ayúdeme a borrar porque este cable está muy corto. La Biblia no se puede interpretar en línea recta. Y voy a tratar de que me entiendan. Yo siempre hago un dibujito. Supongamos que esta es la Biblia. El Antiguo Testamento, AT, y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, la palabra testamento viene del hebreo que es berit y significa trato, pacto, alianza, contrato, convenio, póngale todos los términos que quiera. Es una alianza que Dios hizo, fíjense, una alianza, un trato. Para que haya una alianza se necesita de dos partes.
la primera parte, la que propone la alianza es Dios. Y Dios quiere hacer un pacto con un pueblo que se llama Israel. Y siempre en un negocio tiene que haber un testigo o testigos. Y el testigo, el moderador, el mediador de este pacto entre Dios y el pueblo de Israel se llamaba Moisés, el Antiguo Testamento. Y en este Antiguo Testamento había una norma de conducta que regía esta alianza, y esta norma de conducta se llama ley, o para los judíos le llaman la Torá. Para nosotros es la ley, para los judíos es la Torá. Ahora, el Nuevo Testamento no es lo mismo. El Nuevo Testamento es diferente. El Nuevo Testamento también es un pacto entre Dios, ya no con el pueblo de Israel. Ahora el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. El mediador ya no es Moisés, porque la misma Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Cristo, no Moisés. Aquel mediador es Jesucristo. La ley, el pacto, no fue sellado como en el Antiguo Testamento. Ya no existe la ley en tablas de piedra en el Nuevo Testamento. La Biblia dirá que esta nueva ley está grabada en el corazón y en la mente de las personas. Ahora, es verdad, aquí en el Antiguo Testamento, el trato que Dios hizo con el pueblo de Israel, es verdad que el día de reposo era el día sábado. Cuando Dios reposó el día sábado, ¿con quién estaba haciendo alianza? ¿Con la iglesia o con Israel? Con Israel. Hace poco tuvimos una plática con el pastor adventista de Tacana, se llama Marlo, y por aquí veo unos hermanos que estuvieron allá, y el pastor quedó de regresar, me puso una fecha y dijo textualmente así: yo no puedo contestarte tus preguntas, voy a traer a un pastor de Shela, dame un mes de plazo. Y quedamos, como hicimos el trato entre hermanos, y una plática muy tranquila, no fue necesario firmar un acta. Yo confiaba al mes que el pastor se iba a presentar, el pastor Marco, y nunca se presentó. Pasó otro mes, 2 meses después, ya nomás mandó a 2 personas a decir que si yo quiero hablar con él, que vaya a hablar con él en privado a Tacana. ¿Por qué? Porque él había dicho que cuando Dios reposó el sábado en el Génesis, en el principio, dice que ahí Dios reposó el sábado con la iglesia, porque la iglesia adventista viene desde el Antiguo Testamento. Y es de mentira, porque el término iglesia se mencionó por primera vez en Mateo 16, 18. Y la palabra iglesia aparece solamente 115 veces en la Biblia, y todas estas veces, todas están en el Nuevo Testamento. Entonces, es verdad que Dios estableció el sábado como día de reposo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no existe el 4.º mandamiento que diga acuérdate del sábado para santificarlo. Y él viene a decir, sí, pero entonces yo quiero que diga la Biblia, acuérdate del domingo para santificarlo. Sí, pero nosotros, escuchen, nosotros no pertenecemos al día. Nosotros no decimos católicos del 8.º día. Ellos dicen adventistas del 7.º, ellos pertenecen al 7.º día. Nosotros pertenecemos a Cristo. Esa es la gran diferencia. Nosotros no peleamos por un día. Nosotros no le rendimos tributo al día. Nosotros le rendimos tributo a Dios, a Cristo, no al día. Para nosotros el día no importa. Lo que importa es adorar a Cristo. Otro día, o más tarde, si es posible, si es que avanzamos de este tema, quedamos que el segundo tema era el día domingo. Pero para nosotros no importa el día. Lo que importa es adorar a Dios. Pero dejemos ahí, avancemos. Ahora, ¿qué decir sobre los textos que dicen en el Antiguo Testamento que hay 350? Otros dicen que hay miles de textos que dicen que se tiene que guardar el sábado. Sí, todos en el Antiguo Testamento. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, no existe. Y si yo pongo la palabra aquí, no existe, es porque realmente en el Nuevo Testamento no aparece el decálogo. No existe la frase que diga, acuérdate del sábado para santificar. Y si alguien dice que aparece, pues por eso nos vamos a dar otro tiempito más al rato. Esa va a ser la primera pregunta que nos tienen que contestar. ¿Dónde el Nuevo Testamento dice, acuérdate del sábado para santificarlo?
Entonces, la iglesia, los cristianos, estaríamos obligados a guardar el séptimo día. Ahora, muchos dicen, sí, o el hermano dijo, es que Dios puso el día sábado y nadie lo puede cambiar. Claro que nadie, porque lo que Dios puso, solo Dios lo puede cambiar. Lo que Dios puso no lo puede cambiar el hombre. Ahora vayamos a la Biblia y veamos si Dios cambió el día de reposo o no. Veamos si Dios siempre dijo que se tiene que guardar el sábado o no. ¿O es que Dios cambió? Vamos a leer un solo texto. Y no lo voy a leer en la Biblia católica, para que no crean que esta Biblia está a mi favor. Vamos a guardar la Biblia católica. Vamos a leerlo en una Biblia que no es católica. La traducción de esta Biblia es Biblia al día, o mejor conocida como paráfrasis. Y escuchen lo que dice el profeta Isaías, capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Y ustedes me van a decir quién fue el primero que se declaró en contra del sábado. Si fueron los católicos o fue Dios mismo. Escuchen qué dice. ¿Cómo he de querer sus sacrificios si ustedes no sienten dolor por sus pecados? El incienso que me traen ya me hiede en sus narices. Ojo, aquí viene lo más importante. Sus santas celebraciones del novilunio y el sábado y sus días de ayuno especial, aún sus más santas reuniones, todo es un fraude. No quiero nada más con ellos. Los detesto a todos y no puedo verlo ni pintados. ¿Quién se declaró en contra del sábado por primera vez? Algunos objetan, sí, pero ahí se refiere a un sábado ceremonial. No, porque ustedes mismos en sus escritos han dicho, es que hay una diferencia entre sábado moral y sábado ritual. El sábado ritual está escrito en plural y el moral está escrito en singular. Coincidencia. Aquí no se habla en plural para decir que son sábados ceremoniales, se habla en singular. Otra cosa, por si quedara alguna duda, ahí dice, aún hasta sus más santas reuniones. Dice que Dios detesta todo lo que estableció con Israel, incluso lo más santo que Dios estableció con Israel. ¿Y cuál era la reunión más santa que Dios había establecido con Israel? Pues aquello que decía el Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, que Dios había hecho con el sábado. Lo bendijo, lo reposó y lo hizo santo. Esa santa celebración que Dios hizo al inicio, ahora dice que lo detesta y no puede verlo ni siquiera. Y yo hago una pregunta, ¿y el sábado estaría entre las reuniones más santas? Sí, entonces se terminó, porque ahí dice que detesto aún hasta sus más santas reuniones. Y si alguien me dice, no, el sábado no está entre las más santas reuniones, bueno, sentido común. Si Dios detesta hasta las más santas reuniones, imagínate lo que es menos santo. ¿Quién entonces se declaró como enemigo del sábado por primera vez? Dios. Y en Oseas capítulo 2, versículo 11 al 13 dice, haré cesar, pondré fin a sus días de reposo. Dios mismo se declaró en contra del sábado y dijo que haría cesar y que pondría fin al día de reposo. Ah, sí, pero es que la Biblia dice que el sábado es eterno. Sí, hay muchas cosas que en la Biblia se dice que son eternas, pero no fueron eternas. Y muchos dirán, ah, entonces Dios miente. Dios no miente. ¿Por qué cambió la ley entonces? Porque la ley es un trato, es una alianza entre Dios e Israel. El que no cumplió la palabra y por no cumplir su palabra hubo un rompimiento y un cambio de la ley. No fue Dios el que fue infiel, el infiel fue Israel. Y por culpa de la infidelidad de Israel, Dios anuncia que hará una nueva alianza. Y vamos a dos textos rapidito. Rapidito voy a leer dos textos y vamos a ver si es verdad que la ley es eterna y que solamente hay una alianza eterna. Jeremías capítulo 31 en adelante. El Señor afirma esto. Vendrá el día, ojo, vendrá el día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá.
esta alianza no será como la que hice con sus antepasados cuando los saqué de la mano de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza a pesar que yo era su Señor. En 33 dice, esta será la alianza que haré con Israel en el tiempo que ha de venir. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo, el Señor, lo afirmo. Vayamos por partes. Primero, si la ley es eterna, la ley allá donde el número 4 era el sábado, porque según Éxodo 28, el cuarto mandamiento es el sábado, donde dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Esta es la primera alianza. ¿Y cuándo se dieron los mandamientos? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Y ojo que dice el Señor, haré una nueva alianza. Si la alianza es eterna y esta alianza es perfecta, ¿por qué Dios tiene que hacer una nueva alianza? Además, alguien puede decir, sí, pero ahí no estaba el sábado. ¿Y qué ley se dio cuando Dios sacó a los israelitas de la mano de Egipto? ¿Acaso no en ese transcurso se dieron los 10 mandamientos? ¿Y entre los 10 mandamientos estaba el sábado? Ahora, ¿dónde se estaba escrita la ley en la antigua alianza? Estaba escrita en tablas de piedra. Y en la nueva alianza, ¿dónde dice que estará la ley? En el corazón y en la mente. ¿Hubo un cambio o permaneció todo igual? Hubo un cambio. Si alguien dice que no hubo un cambio, entonces el que miente es Dios. Y vamos a leer ahora lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo, vamos a leerlo desde el 7. Escuchen qué dice. El primer pacto, es decir, lo primero que Dios hizo con Israel, el primer pacto no produjo resultado satisfactorio. Si lo hubiera producido, el segundo no habría sido necesario. Pero Dios mismo halló defectos en el antiguo pacto. ¿Quién halló defectos en el antiguo pacto? Dios. Ahora, fíjense lo que dice el 8:13. Cuando Dios habla de promesas nuevas, de pacto nuevo, es porque el nuevo sustituye al viejo, que ya está anticuado y que ha sido desechado para siempre. La misma Biblia dice que cuando Dios habla de una nueva alianza, es porque la primera ha pasado a ser vieja, y lo que es viejo ha sido desechado, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Y por eso nosotros no podemos vivir atrapados al Antiguo Testamento y al sábado del Antiguo Testamento. Lo dejemos así, porque muchos van a decir, sí, pero es que el Nuevo Testamento decía que hay que guardar el sábado. Voy a tratar de explicar los textos que él dijo que dicen que hay que guardar el sábado. Primero, vamos a explicar lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 9, donde dice que todavía espera al pueblo de Dios un día de reposo. Y ellos traducen en su Biblia como día sábado. El texto original dice un día de descanso. ¿Dice el texto original? El texto original fue escrito en griego. Y no cualquier griego, no el griego moderno que puedes estudiar en cualquier universidad. Fue escrito en griego koiné. Imagínense, es como un dialecto que ya desapareció. Solamente hay una universidad en el mundo donde enseñan el griego koiné. Ahora, ¿a qué se refiere? Vamos a ir por partecitas. Vamos a ver. Entonces, si es verdad que se tiene que guardar el sábado, todavía, como dice Hebreos 4:9. Voy a leer lo que dice Hebreos 4:9 y lo voy a leer en la Biblia católica para que digan, no, pero es que tu Biblia católica. Escuchen que dice la Biblia católica. Es entonces claro que algún día de descanso, algún día séptimo, está reservado todavía al pueblo de Dios. El que entre en este descanso, descansa de todas sus obras como Dios lo hizo cuando descansó de las suyas. Ellos dicen, ¿vieron? Ahí se refiere al séptimo día. Sí, tranquilo. Ahora vamos a explicar. Es que una cosa es leer y otra cosa es entender el texto. Recuerden lo que le dijo Felipe cuando Felipe se acercó al etíope y le preguntó, oye, ¿entiendes lo que vas leyendo? ¿Qué le contestó el etíope? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Aquí nada de leer al aire. Cada texto necesita ser explicado.
Ahora, cuando la Biblia dice que hay un descanso que espera todavía al pueblo de Dios, ¿a qué descanso se refiere? El sábado. Ellos mismos lo contestan. Fíjense, el día, ¿cuántos días tiene la semana? Lunes, vamos a ver aquí, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Sorpresa, no es el sábado semana. ¿Por qué? Ahora lo verán. ¿Cómo sabemos? La Biblia dice, vamos a leerlo. Dice, el que entre en el descanso de Dios descansará de todas sus obras. Yo hago una pregunta. Cuando un adventista va el sábado a reposar, ¿descansa de todas sus obras? ¿O el domingo, el lunes y el martes tiene que volver a trabajar? ¿Vuelven a trabajar, sí o no? Entonces, ¿por qué el descanso de Hebreos 4:9 dice que cuando se entre ahí, se descansará de todas las obras? Eso significa que cuando entres en ese descanso, jamás volverás a descansar. Pero ahí dice todavía, en la vida real y en la práctica, vas el sábado a la sinagoga, el domingo, el lunes y los días de la semana tienes que volver a trabajar. Ah, sí, pero ahí dice algún día séptimo, sí, porque el término sábado en hebreo significa eso, descanso. Y se emplea siempre, en la Biblia se utiliza el término sábado o el término séptimo día, siempre para especificar algún día de descanso. Por ejemplo, si yo descanso unas horas por la tarde, el hebreo no es un idioma con una gran variedad de expresiones. Ellos le llaman sábado a todo lo que para ellos sea descanso. Incluso pueden ser unos minutos, unos segundos de descanso, ellos le llaman sábado, sin importar qué día caiga. Porque el hebreo es un idioma muy pobre en expresión, tanto que hace unos años el hebreo no tenía vocales. El hebreo nuevo tiene vocales. Pero como les digo, para conocer los idiomas bíblicos hay que ir al hebreo original, no al idioma moderno. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el día de descanso del que habla Hebreos 4:9? ¿Dónde es que uno entra y descansa para siempre y ya nunca vuelve a trabajar? Ahora vayamos a buscar el contexto, porque dice una regla teológica que un texto sin su contexto es un pretexto. Veamos el contexto y veamos dónde es que se descansa de todas las fatigas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, escuchen qué dice. Oí una voz del cielo que dijo, escribe, dichosos los que aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas porque sus obras le acompañan. ¿Dónde es que la Biblia dice que se descansa de todas las fatigas? El día en que uno se muere, pero no cualquier muerte, la muerte en el Señor. Y cuando Hebreos 4:9 dice que algún descanso todavía espera al pueblo de Dios, se está refiriendo al descanso de aquellos que mueren en gracia de Dios. ¿Quieren otro texto? Vayamos a otro texto. Mateo capítulo 27, versículo 52. Dice así, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que ya habían entrado al descanso. ¿Cuál era ese descanso al que habían entrado las personas santas? ¿El sábado o era la muerte? La muerte, por eso resucitaron. Ah, pero ¿y no qué es el sábado? Pues sí, es lo que tú imaginas, no es lo que la Biblia dice. Por eso hay que ser estudioso, buscar los contextos. Si yo me encierro en Hebreos 4:9, Hebreos 4, capítulo 4, es un recordatorio que le está haciendo el autor a los del Antiguo Testamento para que recuerden la forma en que sucederá la vida futura. Pero no es una afirmación de que el futuro será como fue en el pasado. Y por eso ahí se dice que resucitaron varias personas que ya habían entrado al descanso. Entonces ese descanso no es el sábado, ese descanso es la muerte. ¿Y cuál muerte? Aquí dice, y resucitaron varias personas santas que habían entrado al descanso.
Entonces los que mueren en gracia de Dios entran en el descanso, donde se descansa de todas las fatigas. Entonces el descanso de Hebreos 4:9 no es el sábado semanal, es la muerte en gracia de Dios. Otro texto, ahí les va. Uno, y paramos para no seguirle tanto, porque hay muchos textos que explicar. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6. Dice así: después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Si los que viven no han entrado en el descanso, entonces aquellos que ya entraron en el descanso, ¿dónde están? ¿En el templo guardando el sábado o ya están en la tumba porque han muerto? Ya están en la tumba porque han muerto. Entonces el descanso que espera el pueblo de Dios no es el sábado semanal. El descanso que espera el pueblo de Dios es la muerte en gracia de Dios. Por eso cuando alguien muere nosotros decimos que descanse en paz. Pero no que descanse en el templo, que descanse en la tumba y su alma en el cielo, porque murió en gracia. Otro texto, ahí les va, del pilón. Hechos capítulo 17, versículo 5. Eso lo checan ustedes allá en la casa. Vamos a avanzar con otro texto. Ahora, ¿es cierto que la iglesia primitiva guardaba el sábado? Vamos a leer el texto. El hermano dijo que era la iglesia primitiva la que guardaba el sábado. Ustedes me van a decir si era la iglesia primitiva o quiénes eran. Ustedes saben que en la Biblia se narra de dos grupos, además de varios grupos. En tiempo de Jesús habían varios grupos. Había un pueblo de Israel, pero que estaba dividido en múltiples grupos, pero dominaban 4 grupos. Y uno de esos grupos que más dominaban eran los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotas. Ahora, vamos al texto que el hermano leyó en Hechos capítulo 13, versículo 42. Y vamos a ver si es cierto que era la iglesia la que guardaba el día sábado. Ahora sí que lo diga la Biblia. Dice así: al salir de la sinagoga, le pidieron a Pablo que regresara para hablarles al sábado siguiente. Pregunto, ahora viene la pregunta: ¿quiénes son los que se reúnen hasta el día de hoy en las sinagogas? ¿Los cristianos o los judíos? ¿Cómo se llama el lugar de reunión de los judíos? Sinagogas. ¿Cómo se llama el lugar de reunión de los cristianos? Templos. ¿Y de dónde estaba saliendo Pablo? De una sinagoga. De una sinagoga. ¿Quién le pidió a Pablo que regresara el próximo sábado? ¿Los cristianos o los judíos? Los judíos. Entonces, ¿quiénes observaban el sábado? ¿Los cristianos o los judíos? ¿Y lo que la iglesia primitiva, pues? ¿Dónde está eso en la Biblia? No está, no aparece. Eso se llama malinterpretar un texto. Ahí dice que fueron los... Vamos a leerlo. Si ustedes creen que es muy mentira, lo sigamos leyendo. Dice así. Fíjense, el 43 dice: pero muchos judíos y gentiles piadosos que adoraban en la sinagoga siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Quiénes eran los que adoraban en la sinagoga? Los judíos y los gentiles. ¿Y nosotros qué somos? ¿Judíos? Somos del grupo de los gentiles que tenía creencia judía, de donde hasta el día de hoy ahora nació el Islam. ¿Y nosotros qué somos? ¿Judíos? ¿Islamistas? ¿Extremistas? ¿Radicales? Nosotros somos cristianos. Pero es que ¿no te sorprende que Pablo fuera el sábado a la sinagoga a predicar a los judíos? Claro, era el único día que los judíos se reunían, por eso Pablo aprovechaba ese día. Por eso el hermano leyó un texto donde los judíos también se reunían en las orillas de los ríos. Y Pablo, cuando supo que había un grupo de personas allá, Pablo se fue a predicarles. Pablo iba a la sinagoga los sábados, no a reposar, sino a discutir con los judíos. ¿Quieren un texto? ¿O me creen así? Un texto, órale pues. Vamos a leer lo que dice Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Vamos a ver. Que el viento me sopla las hojas de mi libro. Dice así: Pablo cada sábado, según su costumbre,
iba a la sinagoga y discutía con los judíos basándose en las escrituras. Ahí le va otra cosa. Aquí dice que Pablo iba a las sinagogas, ¿por qué? ¿Por la ley o por costumbre? ¿La ley y la costumbre es lo mismo? No. Y la Biblia dice que Pablo iba según ¿qué? Según su costumbre. ¿Y por cuántos sábados dice la Biblia que iba? Por 3 sábados. Un verdadero sabático, ¿cuántas veces va a la iglesia en sábado? Toda su vida. Y Pablo solamente fue por 3. ¿A qué iba Pablo según la Biblia? ¿A reposar o a discutir? A discutir. ¿Y cuál era el propósito de Pablo? Que esos observadores del sábado que mataron a Cristo entendían que a ese a quien ellos rechazaron era el Mesías, el Hijo de Dios, al que ellos todavía esperan. El pueblo judío hasta el día de hoy guarda el sábado en las sinagogas esperando a Cristo el Mesías. Cuando el verdadero pueblo de Dios ha aceptado a Cristo como el verdadero Mesías. Y nosotros celebramos a Cristo, no celebramos su día. Otro texto se conforma con esto. Otro, ahora le veo. Hechos 18:4 dice que Pablo fue a la sinagoga, se puso a razonar con los judíos y después los judíos se enojaron, armaron un motín, contrataron a unos vagos y maleantes y querían matar a Pablo. Yo hago una pregunta, si Pablo era un verdadero sabático, ¿por qué los sabáticos de ese tiempo lo querían matar? Entonces ¿por qué Pablo iba los sábados a la sinagoga? Porque aprovechaba el día que se reunían. En México los políticos, cuando las mujeres cobran un programa que se llama Prospera, cuando las mujeres van a cobrar Prospera, los políticos saben que hay mucha gente, aprovechan esa oportunidad para hablar de política. No porque los políticos estén cobrando Prospera, sino porque ellos van y quieren convencer a la gente que cobra Prospera. Así era Pablo. Pablo iba a la sinagoga los sábados, no porque guardara el sábado, sino porque quería predicarles a los sabáticos que la verdadera justificación, según Gálatas 3:21, Pablo dijo, si la ley nos garantizara la verdad, entonces Cristo murió inútilmente. La salvación ya no es por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y ese era el mensaje de Pablo. Y como eso que Pablo decía no le parecía a los sabáticos de su tiempo, por eso los sabáticos lo querían matar. Vaya a la Biblia, siempre que Jesús y los apóstoles se juntan con los judíos y entran en discusión del sábado, siempre quieren matar a Jesús y a los apóstoles. Y lo mataron. Vamos para allá ahorita. Ahora, lo dejemos así, vamos a ir dejando cosas inconclusas. Hay mucho más que agregar, pero por cuestión de tiempo, porque el tiempo es oro y el oro es caro. Pero donde nos quedemos, de todas maneras dijimos que si no salimos de este tema, no avanzamos a 2. Tengo mucho todavía por hablar. Voy a media hora todavía, tengo media hora por delante. Ahora, ¿es verdad que la Virgen María guardó el sábado? Y que la Biblia dice que la Virgen María guardó el sábado. Para nosotros los católicos sí. ¿Por qué? Porque cuando María reposó el sábado, ¿dónde estaba Jesús? En la tumba. Y el Nuevo Testamento, ¿cuándo entra en vigor? Según Hebreos, ningún testamento entra en vigor hasta que no se comprueba la muerte de él. Con la muerte de Cristo pone fin al antiguo sistema de cosas. Con la resurrección inicia el nuevo sistema de cosas. Cuando María reposó, Jesús estaba en la tumba. Ahora yo pregunto, si María verdaderamente era sabática, ahora surge una pregunta. Ahora dime tú, ¿dónde la Virgen María reposó el sábado después de que Cristo resucitó? Porque el Antiguo Testamento finalizó con la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces cuando María reposa el sábado, Jesús aún está muerto, no ha resucitado. Ahora, ¿dónde después de la resurrección la Virgen María guardó el sábado? No existe. Otra cosa, fíjense, ¿cómo son los adventistas de buenos para engañar a la gente? En su libro, en su folleto de estudio que se llama La Fe de Jesús, dice, ¿qué día guardaba la Virgen María? Ellos ponen el sábado. Fíjense, ¿por qué digo que son bien buenos para engañar por esto? Porque los adventistas dicen que María no es virgen, dicen que María tuvo más. Cuando Jesús murió, María ya no era virgen. Entonces, ¿por qué dice, qué día guardaba la Virgen María?
Y no que no es virgen, pues. Si cuando reposó el sábado era virgen, entonces no tuvo más hijos. ¿Verdad que qué fácil nos engañan? Pero todo eso es por no entender. Y por eso yo le pregunté al pastor Marlon, que lo sigo esperando todavía, si alguien le lleva el mensaje. Le dije al pastor Marlon: pastor, entonces contésteme usted, ¿María era virgen, sí o no? Si él me dice que María ya no era virgen, entonces la Virgen María no guardó el sábado. La que guardó el sábado es solamente María, pero no la Virgen. Y si la Virgen María guardó el sábado, entonces no tuvo más hijos y te contradices. Y por eso ya no regresó, supongo yo. Lo sigo esperando. Llévenle el mensaje. Ahora, ¿es cierto que Jesús era sabático? Y que Jesús dijo: si me aman, guardan mis mandamientos. Y habló del sábado. Es la peor mentira del mundo. Es la peor mentira del mundo. Ahora vamos a ir a un texto. Él dijo: es que Jesús no trabajó. Yo les hago una pregunta: ¿a quién le creen ustedes? ¿A la palabra de Dios o a la palabra del hombre? Veamos, según la palabra de Dios, si Jesús trabajó o no trabajó el sábado. Vamos a lo que dice la Biblia, no lo que ustedes suponen. Juan, capítulo 5, versículo 17. Escuchen qué dijo Jesús. Y si no le creen a la palabra de Jesús, ese es su problema. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es el camino, es la verdad, su palabra es la verdad. Escuchen qué dijo la palabra de ese que es la verdad. Juan 5:17. Pero Jesús les dijo: mi Padre siempre ha trabajado, yo también trabajo. ¿Y qué día era? El día en que Jesús dijo que el Padre trabajaba. Era sábado. Y Jesús dijo que el Padre siempre ha trabajado. Y Él dijo que también trabaja. ¿Y qué día era? Ah, no, es que no trabajaba. Bueno, eso es lo que tú quieres pensar. Jesús dijo con sus propias palabras: yo también. ¿Se equivoca Jesús? Ah, no, es que fíjense, la verdad no era trabajo, era un milagrito. Perdonen, se me pasó. Era milagro, no era trabajo. No, pero era Jesús el Señor. Ahora yo les voy a contestar. Fíjense cómo es. Nadie de nosotros lanzó preguntas. Ahora ya empezaron a hablar ellos por todos lados, porque no les conviene. Escuchen, escuchen. ¿Por dónde va a empezar el desorden? Por eso está la guardia. Ahora, voy a leer el texto completo para mostrar que Jesús sí quebrantó el sábado según la costumbre judía. Voy a leer desde el inicio, o les voy a decir de qué se trata. Se trata de que Jesús un día llegó a una piscina donde encontró a un hombre que estaba tullido. Ojo, no se distraigan, al que lo tengan que llevar a la cárcel por violento, que se lo lleven, ustedes no se distraigan. Un día Jesús encontró a un tullido que llevaba 38 años esperando a la orilla de una piscina a ser sanado. Y Jesús llegó y le preguntó: ¿quiere sanar? Él le contó toda la historia a Jesús, y Jesús lo sanó. Y Jesús le dijo a este hombre que hiciera dos cosas que no están permitidas hacer en sábado. ¿Y cuáles son esas dos cosas que no se pueden hacer en sábado? Vayamos a la Biblia, según San Juan, capítulo 5, versículo 8. Escuchen qué le dijo Jesús a este. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. ¿Qué le pidió Jesús que hiciera a este que estaba paralítico después de haber sido sanado en sábado? Primero, voy a aclarar lo que los hermanos adventistas están muriéndose por saber. ¿De qué manera quebrantó Jesús el sábado? De una manera. Primero, según la ley judía, la ley que los adventistas dicen que ellos son el pueblo que guarda la ley, es la peor mentira. El pacto no se hizo con los adventistas, el pacto se hizo con Israel. Los adventistas nacieron en el año 1864 en Estados Unidos por Elena G. de White. Israel es 2500 años antes de Cristo. Hay un abismo entre un ser humano y otro. Esos judíos, a quienes recibieron los 10 mandamientos, porque Moisés no era adventista, Moisés era israelita. Según la ley, hay 39 formas de quebrantar el sábado. Y una forma de quebrantar el sábado es sanar a alguien que no está en peligro de muerte. Yo hago una pregunta: ¿al paralítico que Jesús sanó estaba en peligro de muerte? No, porque ya tenía 38 años y podía esperar otro día. Bien pudo sanarlo el domingo, pero Jesús lo sana el sábado.
Por eso Jesús quebranta el sábado. Pero ¿qué fue lo que Jesús hizo para que los judíos lo acusaran de quebrantar el sábado? Mandó al paralítico a hacer dos cosas que están prohibidas hacer en sábado: cargar y caminar. ¿Dónde dice la Biblia que no se puede cargar? Jeremías 17, 21. Vamos a ver si es verdad que la Biblia prohíbe cargar en sábado o no. Jeremías 17, 21 dice así: para la ley de los judíos era prohibido cargar en sábado. Por eso dice así Jeremías 17, 21. El Señor dice esto: el sábado es sagrado y por consideración de sus propias vidas no lleven carga ese día. Según la ley judía no se puede llevar carga el día. ¿Y Jesús qué hizo? Mandó al paralítico a que cargara su... Vaya, entonces quebrantó Jesús el sábado, ¿sí o no? Y cargar es un trabajo material o espiritual. Material. ¿Qué más hizo Jesús para quebrantar el sábado? Lo mandó a que caminara. El hermano dijo, eso que la Biblia dice que no se puede caminar el sábado es mentira. Veamos qué dice la Biblia. Isaías capítulo 58. ¿Se acabó? Isaías 58, 13 dice así: respeta el sábado, no te dedicas a tus negocios en mi día santo. Considera este día como sagrado, día santo al Señor y digno de honrarlo. Por eso no camines en este día. ¿Se puede caminar el sábado? ¿Y Jesús qué le pidió que hiciera el paralítico? El camino. Entonces el paralítico, por orden de Jesús, hizo dos cosas que están prohibidas según la ley. Y por eso, fíjese qué hicieron los maestros de la ley. No cualquier persona que viene a presumir que conoce la ley y que está a 2000 años de distancia de la verdadera ley. Fíjense qué dijeron aquellos que conocen la ley. Versículo, vamos otra vez al capítulo 5 de San Juan. El 9 dice: en aquel momento el hombre recobró su salud, alzó su camilla y comenzó a caminar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sanado: hoy es sábado y no está permitido llevar tu camilla. Claro, porque la ley lo prohíbe. Entonces aquí hay dos cosas. Por un lado, este paralítico, la ley le prohíbe que cargue su camilla en sábado. Pero por otro lado, él hace caso a las palabras de Jesús. ¿Y a quién obedeció el hombre paralítico? A Jesús. Porque los judíos le decían: no cargues en sábado, no camines en sábado. Pero Jesús le decía: levántate y camina. Por eso los judíos se enojaron con Jesús. Y cuando se encontraron con este hombre, le dijeron que eso que estaba haciendo no estaba permitido hacer en sábado. Por eso fueron contra el hombre. Y el hombre le echó la culpa a Jesús y le dijo: sí, pero es que a mí el que me sanó me dijo que tomara mi camilla y que caminara. Y por eso dice el versículo 16 en adelante, dice: por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. 17, pero Jesús les dijo: mi Padre siempre ha trabajado. No dijo que guarda el sábado los fines de semana. Dice: siempre ha trabajado. Y siempre, no por ratitos. Mi Padre siempre ha trabajado, yo también trabajo. Versículo 18. Por eso los judíos tenían aún más ganas y deseo de matarlo, porque no solamente quebrantaba el mandamiento del sábado, sino que también se hacía igual a Dios al llamarlo su propio Padre. ¿Por qué mataron los judíos a Cristo? Porque Jesús no guardaba el día, por eso lo mataron. ¿Y por qué nos acusan los que guardan el sábado de que nosotros no somos obedientes a la ley de Dios? Porque no guardamos el sábado. Eso mismo que dijeron los judíos contra Jesús, hoy lo dicen todos los sabatistas contra nosotros. ¿A nosotros nos espanta? No, porque nosotros seguimos aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y ese que es el camino, la verdad y la vida, dice que se puede trabajar en sábado, dice que se puede caminar y dice que se puede cargar. Lo dice la Biblia. Capítulo 9 de San Juan. Fíjense de qué acusaron a Jesús. El hermano dijo que el verdadero pueblo de Dios es el que guarda el sábado. El falso pueblo de Dios es el que no guarda el sábado. Ahora veamos de qué acusaron a Jesús. Fíjense que de lo mismo que nos acusaron a Jesús. Juan capítulo 9, versículo
16. Los fariseos dijeron, el que hizo esto no puede ser de Dios porque no respeta el descanso del sábado. Dijeron que Cristo no venía de Dios porque Cristo no respetaba el descanso de él. Se equivoca la palabra de Dios. Se equivocó San Juan. Se equivocó Jesús cuando dijo que el Padre trabaja. Se equivocó Jesús cuando dijo yo mismo trabajo. Se equivocó cuando mandó al paralítico a caminar. Entonces, ¿quiénes se equivocan? Los hombres. Los que nacieron, fíjense, y este es algo que hay que entender. ¿Quién me puede a mí enseñar cómo se interpreta la ley? Jesús, del año 33, o los adventistas que nacieron con Elena G. de White, año 1860, Estados Unidos. Y no es mentira. Vayan a internet, saquen su teléfono, es más, si creen que estoy mintiendo, vayan al buscador, al Google, o Google, como les dicen los gringos, y pongan ahí Adventistas del Séptimo Día, y va a decir que son una iglesia que empezó en Maine, Estados Unidos, que su fundadora es Elena G. de White. Lo dice en internet, no se necesita ser científico. Ahora, ¿qué otras pruebas tenemos de que Jesús guardó el sábado? Dicen que Jesús mandó a guardar el sábado. Voy a ir terminando por cuestión de tiempo. Voy a leer dos textos donde Jesús habló del sábado. Tengo 15 minutos ahora. Cuando Jesús dijo, 15, tengo mi cronómetro. Él ya está peleando por el tiempo. Cuando Jesús habló de los mandamientos, ¿será que se acordó del día sábado? Es que ellos utilizan un texto que dice, es que Jesús dijo, si me amas, tienes que guardar mis mandamientos, y entonces tienes que guardar el sábado. Sí, tranquilo, eso es mucha imaginación. Si Jesús hubiera mandado a guardar el sábado, claro que eso significaría, pero Jesús no mandó a guardar el sábado. Vamos a un texto. Hechos capítulo 19. Perdón, Mateo 19. Voy a leer desde el 16 en adelante. Escuchen. Los adventistas tienen una falsa concepción de lo que nosotros creemos. Ellos dicen, es que los católicos dicen que ya no hay ley, entonces se puede robar, matar, violar, cometer adulterio. No, nosotros no estamos diciendo que la ley no existe. Nosotros estamos diciendo que la ley fue modificada. Y el que modificó la ley no fue la Iglesia Católica. El que modificó la ley no fue el Papa. El que modificó la ley fue Cristo mismo. Veamos este caso. Y ustedes pongan atención. Y cuando ustedes escuchen que Jesús habla del sábado como mandamiento, me dicen que me detenga y yo me detengo. Y si no, pues lo seguimos. Mateo 19, 16 en adelante dice así. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida eterna, obedece los mandamientos. Dicen los sabáticos, ¿viste? Hay que obedecer los mandamientos. Que entre los mandamientos está el sábado, así que vamos a guardar el sábado. Espérate, hay que ser inteligentes. Este joven no era ignorante. Y cuando Jesús le habló de los mandamientos, él preguntó,